Regresamos. Regresamos con Guadalupe Acosta Naranjo del Frente Cívico Nacional, que está en este estudio. Bienvenido, Guadalupe. Gracias, Carmen, gracias por la invitación. Bienvenido, y pues no estaba invitado, pero lo invitamos porque la idea es que fuera una entrevista y otra, pero al final vimos que era junto con pegado lo que estábamos discutiendo y dejamos aquí la invitación abierta para Alfredo Figueroa. De nuevo, gracias, Alfredo. Aquí estoy, Carmen. Por estar aquí los dos. Y bueno, a ver, Guadalupe. Decíamos hace un momento, Guadalupe, que el tema de la oposición, o sea, ¿qué demonios pasa con la oposición? Ya aquí hicimos un repaso de lo que pasa con el oficialismo, de varios puntos, pero el tema de qué pasa con la oposición en un momento como el que estamos viviendo después de lo sucedido en las elecciones del 2 de junio, y está convocando el Frente Cívico Nacional a lo que se llama Encuentro Nacional Ciudadano, y esto va a ser en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, ahí en División del Norte, en la colonia General Anaya, en Ciudad de México. Encuentro Nacional Ciudadano a las 10 de la mañana. Esa es la convocatoria. Y están declaraciones como las del presidente que vamos a presentar ahora, porque nos llevan al punto de lo que dice: no puede haber un partido único, porque aquí estamos con la discusión de si se está ya perfilando no un partido mayoritario, sino un partido hegemónico. Sí o no estamos frente a esta posibilidad, lo cual no es lo mismo. Si es un partido hegemónico, ya se parece a tiempos idos en este país, o que deben haber sido idos. Y está el tema de sí o no partido único o partido hegemónico. Y la oposición tiene que hacer cosas inteligentes, le dice el presidente a la oposición. Aquí va, y regresamos contigo. Hace unos días escuché de que los resultados que habíamos obtenido o que obtuvieron los candidatos de la transformación fue pura inteligencia artificial. O sea, todo se creó, ¿no?, por inteligencia artificial. Ojalá y le piensen más, porque nos va a ayudar mucho también. No puede haber un partido único, no debemos de aspirar a un partido de Estado, no debemos de aspirar mucho menos a una dictadura. Tenemos que crear el hábito democrático que no había, y sobre todo entender que la democracia no es solo una fachada, sino la democracia es una forma de vida. Que no nos digan que hay democracia cuando el pueblo es ignorado, es marginado. Democracia es cuando el pueblo es el actor principal, el protagonista principal, cuando el pueblo manda. Guadalupe Acosta Naranjo, ¿qué te dice todo esto? He aprendido con Andrés de que lo que expresa públicamente es exactamente lo contrario a lo que quiere. El presidente, si de veras quisiera que hubiese oposición y pluralidad, no estuviera intentando forzar desde la Presidencia de la República en sendas conferencias con la Secretaria de Gobernación, usurpando las funciones del Instituto Nacional Electoral, para decir cómo quiere que quede conformada la Cámara de Diputados. Él está usurpando y está presionando al Instituto Nacional Electoral con esos actos para que haga una interpretación torcida de la Constitución y haya una sobrerepresentación de su partido, que dice que no quiere que sea casi único. No le basta el 55% de los votos que los ciudadanos le dieron para la conformación de la Cámara, sino con esta interpretación torcida quiere pasar al 75% de las curules de la Cámara. No 2/3 partes, 3/4 partes de la Cámara de Diputados
con una interpretación torcida de la Constitución. Entonces, si de veras tiene ese ánimo el pero presidente... Pero ¿quién hace la interpretación torcida? El presidente, el pero presidente, no le toca al presidente. Pero le toca al INE y al Tribunal Electoral. El presidente, que ha dado conferencias de prensa de la mano de la secretaria alcalde, quien aspira, yo creo que a ser a la nueva Bartlett, la nueva secretaria de Gobernación, que toma decisiones en materia electoral, cosa que está prohibida por esta Constitución y que luchamos porque eso sucediera, y que él luchó porque eso sucediera, y hoy, sin pena alguna, dan conferencias de prensa para hacer funciones que no le corresponden, como es qué tipo de asignación debe de hacerse por parte del INE de las 200 diputaciones de representación proporcional. Si de veras quiere que haya pluralidad en este país, ¿por qué no le dice a su partido Morena que se apegue a la Constitución y no intenten pasar del 55% al 75% en curules y pasar a la oposición del 42% de votos al 25% en curules? Una diferencia que fue en votos de 13%, la quieren hacer de 50% en la Cámara. De 50%, del 25% del bloque opositor contra el 75% del bloque gobernante, habiendo tenido solamente 13 puntos de diferencia. Yo creo que la oposición, como él dice, lo primero que tiene que aprender ahora de nueva cuenta es volver a ser oposición. Veo a algunos amigas y amigos que militan en la oposición que están muy desesperados por representar a la fuerza gobernante y no a los votos que le dio los ciudadanos como oposición. A ver, ¿cómo es eso? Mira, la principal obligación que tiene un partido de oposición y un diputado de oposición y un dirigente de oposición es representar los votos que tuviste en las urnas. Y los votos que tuviste en las urnas eran distintos a las promesas que estaba haciendo Andrés y Claudia en campaña. Así que, por ejemplo, andar buscando cómo justificas que hay alguna manera de que los ciudadanos elijan al tercer poder, al poder del control constitucional, a el tribunal constitucional que tiene este país, que es la Corte, me parece un absurdo. Nosotros no prometimos eso. Nosotros creemos que deben de garantizarse los mecanismos que salvaguarden la independencia del Poder Judicial, que el Poder Judicial no puede estar siendo acusado porque no es solícito con el Poder Ejecutivo, como lo dijo Monreal, como lo han dicho tantos. Bueno, nuestro deber es defender la independencia. Que no hubiera habido reforma o propuesta de reforma si fuera diferente. Si fuera Saldívar, ¿para qué hacían? ¿Qué no, mensaje? Si fuera Saldívar, ¿para qué hacían? Dicen, cuando se fue Saldívar, que pretendió prolongarse 2 años de manera inconstitucional. Y que han confesado, el presidente ha confesado que ha tomado el teléfono para pedirle a Saldívar resoluciones en determinado sentido del poder que es el que lo vigila, que es el que salvaguarda que la Constitución se apegue siempre, se aplique siempre, tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Ejecutivo. Esa es la función del Poder Judicial. Pero esto causa molestia y lo confiesan, y entonces van a una reforma que yo tengo un matiz de varios opinadores que dicen que es venganza. No. Es la intención pura y neta de concentrar el poder en una sola fuerza política. Van por el control del Poder Judicial. El tema de venganza puede que exista por ahí alguna cosa, de algún coraje, alguna molestia con la ministra Piña y algunos otros ministros. Resoluciones que han tomado, declarando inconstitucional, por ejemplo, el plan B. Diciendo este plan B es inconstitucional. Bueno, pues era la función del Poder Judicial, es el tribunal que está, entre otras cosas, para que la Constitución se aplique. Entonces, la oposición tiene como principal tarea hacer oposición. Tuvo la oposición en su conjunto, los 4 partidos que no fueron en la coalición gobernante, 23 millones de votos. La principal tarea de ellos es, primero, representar esos 23 millones de votos. Los otros ya están representados. Van a tener presidente, van a tener diputados, senadores, gobernadores. Ya tienen quien los represente. La oposición tiene que ser opositora. No puede estar pensando de inmediato cómo queda bien con el nuevo poder público que se va a instituir.
Eso no es ser oposición. Y así los estás viendo. Veo a algunos, por desgracia. Por ejemplo. Mira, gente que anda buscando cómo el tema este del Poder Judicial sale, se atenúa, se matiza, se hace por etapas. Se gradualiza. O sea, que el puñal no te lo claven de un golpe. Que la reforma pueda hacerse en un periodo sucesorio de cambio del Poder Judicial. En cómodas mensualidades. En cómodas mensualidades. Efectivamente, yo digo, no, si los ciudadanos eligen al Poder Judicial, entonces una mayoría electoral se va a hacer ahora dueña del Poder Judicial. Alfredo Figueroa, ¿qué dices? Bueno, yo pienso lo escrito, por cierto, le doy difusión a un artículo que se publicó hace un par de días en Voz y Voto, en la revista Voz y Voto. Ahí expreso mi opinión sobre que efectivamente el proyecto obradorista tiene que ver con la construcción de un partido hegemónico y de un partido dominante en el país. Es un texto entregado a 10 días del día de la jornada electoral, del que hemos hablado algunas cosas en este espacio. Entonces yo comparto la idea. Bueno, Jorge Alcocer ha hecho una explicación amplísima de lo que ha dicho Guadalupe sobre la representación. Sí, le llama fraude a la Constitución, citando una expresión en otro momento de Saldívar. Y me parece que lo es, aunque tengo yo diferencias respecto de estos modos de solucionar el asunto que tampoco es tan sencillo desde el punto de vista de que tienes un conjunto de precedentes legales en una dirección y que hay que enfrentar y encarar el problema en una determinada dirección. El problema de la sobrerepresentación es un problema que está, digamos, ciertamente en un núcleo de criterios establecidos desde prácticamente el primer caso 2015. Pero no me detengo ahí, comparto la idea de Guadalupe de que eso está pasando. Pero quiero virar hacia otro lugar, porque a mí me parece que esta pregunta que formulas de qué pasa con la oposición, otra de las cosas que yo sostengo es que el sistema de partidos de este país está liquidado desde hace bastante tiempo. El sistema de partidos, y que incluso el surgimiento del obradorismo es producto de un conjunto de destrucciones que hicieron los propios dirigentes partidistas durante un periodo muy importante de la República. Y ese periodo se concentra, me parece que en su deterioro final, en su más acentuado deterioro, en el periodo de Enrique Peña Nieto. Yo no advertiría que es posible entender lo que está significando hoy el oficialismo y el obradorismo, si desde el propio, digamos, de las tres fuerzas tradicionales del país que existieron a partir del 96, una se llamaba Partido de la Revolución Democrática, otro se llama Partido de Revolución Institucional, otro se llama Partido Acción Nacional, no hubiese habido un sistema de componendas y de arreglos que en muchos sentidos dejaron de poner en el centro la construcción, digamos, de nuevos acuerdos sólidos para la República y dieron lugar a márgenes de impunidad enormes en el país, de corrupción enormes en el país, que al final permiten el surgimiento de un movimiento como el obradorista, que es un movimiento, entre otras cosas, de indignación frente a lo que está ocurriendo o estaba ocurriendo con esos partidos. Y creo que después de el brutal golpe del 2018, lo que estos partidos hacen es no ir a un proceso de refundación y de repensamiento de la lógica en la que están. Bueno, ellos apostaron todo el tiempo al fracaso del obradorismo. Y se han llevado otro golpe tremendo 6 años después. La pregunta que yo me formulo es si después de 6 años, va a bastar con que la oposición se replantee, se reformule, o si acaso es posible que eso ocurra en un sistema que parece estar dejando la competencia política en el centro de su vida pública. Déjenme presentar para esta mesa lo que Eric Saldívar, nuestro colega, nos presenta con el cruce de señalamientos en el panismo. Déjenme sumar esto a la mesa. Felipe Calderón versus Marco Cortés versus Javier Lozano, en fin, todo esto que ha sucedido en las últimas horas, aquí va. Buen día, Carmen, y al auditorio de Aristegui en vivo. El expresidente Felipe Calderón y el actual dirigente del PAN, Marco Cortés, protagonizaron ayer un intercambio de señalamientos en la red social X. El debate se originó durante un programa de Atypical TV que enfrentó a Marco Cortés con Javier Lozano, quien fuera secretario de Trabajo durante el gobierno de Felipe Calderón,
en relación a la lista plurinominal del PAN en el Senado. Javier Lozano reprochó a Cortés por no defender al exsecretario de Seguridad con Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, en su papel de dirigente nacional del PAN. Posteriormente, y desde redes sociales, Felipe Calderón reclamó al PAN por no incluir a Jorge Triana, uno de los mejores tribunos del partido, en sus listas plurinominales para ocupar una curul en el Congreso de la Unión. Señaló que en el listado sí quedó uno de los peores oradores del PAN, Marco Cortés, a quien acusó de ser el político que más daño le ha hecho al PAN en la historia del partido. Marco Cortés le respondió al expresidente al pedirle una explicación sobre la peor caída de votación para el PAN en la historia, cuando el albiazul postuló a Josefina Vázquez Mota a la presidencia de la República. Asimismo, aprovechó para pedirle que explicara qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna responsabilidad al PAN, eso le provocó un enorme daño en la campaña electoral pasada. También le cuestionó si no estaba enterado de lo que pasaba en su gobierno. Calderón Hinojosa reviró: la caída del PAN tiene una explicación muy clara. Sus dirigentes, especialmente el actual Marco Cortés, se han servido con la cuchara grande. 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39% de representantes de casilla. El intercambio de señalamientos continuó mediante una serie de tweets en la red social X. Para más información, consulta aristeguinoticias.com. Pues así estuvo Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Cómo lo ves? Yo les llamaría a la prudencia. ¿Los llamarías a la prudencia? A la prudencia, porque caen en una discusión respecto a qué va a pasar electoralmente en el 27. De si debemos de volver a ir unidos con el PRI, con el PAN y todas esas cosas. Cuando la urgencia está en nuestra nariz. En este momento está queriendo el Ejecutivo, el presidente de la República, López Obrador, apoderarse del Poder Legislativo con una sobrerepresentación brutal. Esa es una tarea urgente. Y la siguiente es que en el mes de septiembre, ya se anunció, van a darle el golpe a la Corte. Y van a terminar con el otro poder en el Estado que hoy lo conocemos y que tiene más o menos 200 años. Precisamente desde la Constitución que Benito Juárez promulgó en su momento y que el presidente que se dice más juarista del universo quiere terminar con eso. Son 2 tareas que de concretarse van a cambiar toda la estructura política e institucional del país. Dejen para después el 2027. Tenemos tareas urgentes y lo primero que hay que exigirle a la oposición es que se comporte como tal, porque si se sostienen, entonces no tienen 2/3 en el Senado. Si se logran sostener, si logran la proeza de que no compren algunos senadores, o de que algunos senadores por quedar bien y tener alguna candidatura próxima a gobernador, caen en la tentación de dar los 2/3 en el Senado de la República a Morena, entonces va a sufrir un enorme daño institucional la República y un enorme retroceso democrático. Por favor, que después laven la ropa en casa y resuelvan muchas cosas que efectivamente se tienen que resolver. Están disputando, a ver, se está disputando también los liderazgos y vamos a ver quién queda en lugar de Cortés. Que esa es parte de la crisis tienes que al tenemos. PRI, tú que los conoces directamente, que estuviste en la parte que te tocó vivir con las campañas y lo que te tocó estar ahí. Tienes a un Alito Moreno que se quiere reelegir. A ver, ¿de veras? No, tienes al PAN sí el PAN que se está acuchillando porque quieren saber quién va a quedar en lugar de Cortés. A ver, están disputando las dirigencias. Esa es la crisis de los partidos. Comparto con Alfredo que desde hace tiempo hay una crisis del sistema del partido en su conjunto. ¿O acaso el PT es partido? ¿O el Verde? El único que no resuelve nada en Morena es Mario Delgado. La crisis de los partidos es integral del sistema de partidos. Y tiene que tener una revisión a fondo, porque no existe otro sistema democrático en el mundo que el basado en el sistema de partidos políticos, pero de partidos políticos democráticos, no de partidos políticos que buscan la autorreproducción de sus cúpulas dirigentes. Es que yo lo que creo es que ya no estamos en ese sistema. Es decir, que lo que ya desapareció fue eso que se llama sistema de partidos, como lo conocimos después del 96.
Lo que hoy tenemos en el espacio público y lo que nos muestran en la magnitud de los resultados, la intervención del poder público en las elecciones, etcétera, 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 e incluso estas crisis de partidos, que también están vinculadas al poder público. O sea, este debate que estábamos viendo está asociado ¿a qué personaje? A García Luna. ¿Quién ha hablado de García Luna todo este tiempo? En la disputa que vemos entre Marco Cortés y Felipe Calderón. El presidente de la República. Es decir, a lo que voy es a lo siguiente. Es decir, yo lo que creo es que la oposición, o sea, debería empezar a pensar, si sigue pensando en el mundo después del 96, y no en el mundo después del 18 y después del 24, se va a equivocar al no entender cuál es el nuevo lugar que guarda en ese asunto. Comparto contigo la idea de que debería actuar como oposición y que estamos frente a un golpe político en la República de la mayor envergadura. Y de eso, y para dar ese golpe también se han basado en esta cosa de la que hablábamos, en la corrupción al interior de los partidos políticos de oposición, en donde se pueden mover legisladores frente al poder o se pueden acordar incluso, como ha ocurrido, en donde sí se puede hacer una coalición, se podía hacer una coalición, en donde no se puede hacer una coalición. En la historia política de México, cómo empezó a pervertirse el sistema y el sentido de la oposición en México, no solamente, digamos, con López Obrador, eso viene previo a López Obrador. Y ahí es donde yo pongo el acento de lo que me preocupa, Guadalupe. No, bueno, sí hay una crisis del sistema de partidos, porque hay un sistema de partidos. Nomás que el sistema de partidos no está funcionando. Está en severísima crisis. Y hay que modificarla para el bien de la democracia en México. Y eso pasa por una gran autocrítica de los partidos existentes, que no ha habido. Que no ha existido. Nadie está haciendo autocrítica. No, bueno, estoy viendo un debate absurdo. Francamente absurdo. No, o el de Calderón? ¿A qué debate te refieres? Este debate que efectivamente pues tienen que tener ellos como partido político, pero que, insisto, me preocupa porque entonces no están mirando la urgencia de lo que estamos viviendo en este país. En este país están a punto de apoderarse ilegalmente del poder legislativo y a través de esta sobrerepresentación apoderarse inconstitucionalmente del poder judicial. Nada más y nada menos. Y militarizar al país. Y otro montón de cosas. Oiga, ¿qué no les importa el país? Y acabar con el pluralismo para siempre, Guadalupe. Claro. A ver, para siempre es mucha frase. ¿Por qué para siempre? Bueno, perdón, venga. Si se acaban los plurinominales en este país, es que los tienen... como es que derivado de ese otro acto, lo que viene después es que entonces... Eso lo propuso Sheinbaum. Claro, y lo propuso el presidente de la República y lo está apoyando Sheinbaum, es acabar con el pluralismo político en la Cámara. A esa circunstancia grave me refiero cuando digo, ojo, esto no es una elección cualquiera. Estamos viviendo, Carmen, estaba escuchando ahorita a Robespierre Gómez. No, a Robespierre Gómez. ¿Cómo? Qué fuerte lo tuyo. Qué vergüenza. Yo le he dicho a Pablo ya directamente, Pablo, por favor, de tu cuenta de X Twitter, quita el 1968. Ay, ¿por qué? Porque él tiene Pablo Gómez, 1968. ¿Cómo puede estar recordando el 68 apoyando la militarización del país y apoyando que él se convierta en un persecutor de la libertad de expresión? ¿Qué dices de lo que pasó esta mañana? Oye, es que es brutal que él esté dando a conocer datos personales de periodistas, pero diga que no lo está investigando. Entonces, si no lo está investigando, ¿por qué lo está dando a conocer? Pues sí. Bueno, el más ineficiente de todos es él, porque dice que esta investigación tiene 3 años. Y si en 3 años no ha dado resultados, ¿para qué chingos está ahí? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo hace lo que hace? El día de hoy es una vergüenza para su historia personal. Me da pena porque fuimos grandes amigos, hoy no lo somos. No podemos ser amigos cuando él hoy se chuta 2 horas de una conferencia mañanera dando datos personales de periodistas. ¿De qué se trata eso? Si en el 68 se luchaba por la libertad de expresión, no por la persecución. Y por eso mi reclamo a los liderazgos partidistas de decirles, por favor, dejemos algunas cosas de lado y pongamos el interés nacional por delante. Parte de nuestro encuentro del próximo sábado es porque queremos sacar un pequeño plan de acción para luchar contra la sobrerepresentación a organizaciones ciudadanas. Que participamos en las movilizaciones y que hemos tenido
una relación más permanente durante los últimos 2 años. Decirles, oigan, hay que hacer un plan para luchar contra la sobrerepresentación y hay que hacer un plan para luchar contra el intento de apoderarse de la Corte, que son medidas inmediatas. Nos queda poco tiempo, pero ambos, por sus respectivas trayectorias, saben perfectamente el tema de las plurinominales y el tema de la sobrerepresentación. Tú fuiste autoridad electoral como consejero, tú has representado al PRD, que en paz descanse. Mañana, se recuerda este fin de semana. Este 6 de julio es el día que se conmemora el nacimiento del PRD, y bueno, ahí habrá también una referencia. Pero más allá de eso, a ver, los que plantean, ¿de qué se asustan con el tema de la mecánica para distribuir plurinominales? Si sucedió en el 15 y si sucedió en el 18 y si lo hicieron en su momento, ¿y por qué no pasó lo que ahora quieren que se frene? Pues porque reniegan de nuestra historia y de nuestra lucha por la pluralidad y la democracia. Todas las reformas que se hicieron después del 88 y que habían comenzado desde la reforma del 75, 76, 77, eran para garantizar los derechos de las minorías. Así nació. Así era la idea de cómo las minorías tienen derechos. Si las minorías no fueran minorías, pues no había que luchar por conservar sus derechos, ¿verdad? Y me lo refiero en todos los aspectos. Y en este caso, hay una minoría del 42% de los ciudadanos, de 23 millones de mexicanos, que hoy están siendo amenazadas por una aplicación, pero si cambian la Constitución, todavía va a ser peor, mucho peor. En el 88, aquel tan lejano, solamente ganamos 4 senadurías de 64 que había. Porfirio fue uno de los que ganó con Ifigenia. 4 de 64 teniendo la mitad de los votos. Nos quieren llevar al modelo electoral de Díaz Ordaz, anterior al de la reforma del 77. La modelo que nos propone la Cuarta Transformación es el modelo que funcionaba con Díaz Ordaz. Y eso hay que evitarlo. Nos vamos, Alfredo Figueroa. Es verdad que están intentando ese modelo y es en muchos sentidos es un ataque contra su propia historia y contra su propia memoria. Mira, en la primera vez que se denunció el asunto vinculado a la sobrerepresentación, hay que darle el crédito a la consejera que defendió esto de manera más evidente en aquel momento, fue Pamela San Martín, en ese 18. Lugar, en el 2015. Y hay que recordar, yo recordaría a 3 personas, especialmente en ese juicio inicial, denunciando el tema de la sobrerepresentación. Uno es Guadalupe Acosta Naranjo. Aquí presente. Otro es Pablo Gómez Álvarez. Aquí mencionado. Y otro es Horacio Duarte, representante de Morena, de un espectro político que, junto con el Partido Acción Nacional, lucharon durante mucho tiempo por el pluralismo político en México. Solo 3 años después, Morena había preparado, a partir de esconder a sus candidatos en los otros partidos para sobrerepresentarse. Topos les llamó Alcocer. Esos topos, pero desde el 2018, a decenas de legisladores, que hay que decir, los legisladores no son infinitos, son finitos. Uno que tú te robas, se lo quitas a una minoría a la que le corresponde. Y te robas la voluntad general de la gente. Las cosas cambiaron muy rápido cuando llegaron al poder y se desoyeron de su propia memoria, de sus propias batallas, de sus propias luchas. Bueno, lo que han hecho en esta ocasión es de una magnitud absolutamente grave y grande en términos de cómo han colocado a muchísimas personas en esa lógica. Esa es una batalla política que está dando quien hoy construye una lógica de oposición social, no sé si partidista en el futuro, pero hay que dar una batalla jurídica, hay que dar una batalla con los elementos para poder desmontar esto que es un fraude a la representación popular de la República. Nos vamos. Tema, tal cual, como dice Guadalupe, urgente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Y comercial, nos vemos el sábado. ¿En dónde? En el auditorio, bueno, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la delegación Benito Juárez, para discutir estos temas de actualidad y para discutir... Entrada libre. Entrada libre. Ahí ya van van alrededor de 1,800 personas ya registradas de todo el país, de los 32 estados del país, de cerca de 50 organizaciones. Enorme. Que están llegando y que vamos a tener todo el día de trabajo.
Y el objetivo principal, dime. Es hacer un plan de acción contra estas dos cosas. ¿Qué y es sobre representación y asalto al Poder Judicial, y discutir la posibilidad de hacer una nueva fuerza política en 2025 que sea distinta, que recoja las experiencias malas para no cometerlas el día de hoy por los partidos políticos, y tratar de tener una alternativa para 2027 y 2030. Veremos cómo se pone. Por lo pronto, gracias por contarnos qué va a ser este encuentro, y ya estaremos al pendiente para informarlo.